Bueno, compañeros, buenos días. La idea que tenemos de este panel es el de crear una serie de inquietudes y dar algunos toquecitos sobre cuestiones centrales, no solamente del acuerdo, sino de un instrumento muy importante dentro de los acuerdos que se ha empezado a jugar un papel importante, que es la justicia restaurativa. Entonces es bueno que tengamos en cuenta una serie de principios que van a llegar a sus respectivos celulares, ¿no? Los que tengan ahí la posibilidad. Es un bloquecito. No hace falta. Es mejor la presentación. Para que eso lo va a leer cada uno y para que lo reflexione. Me parece que la justicia restaurativa que fue establecida en Colombia, hasta donde yo me acuerde, en el año 2002 para infracciones menores, es decir, casi que para el derecho colisivo, para solucionar conflictos entre ciudadanos y de justicia menores, es decir, funciones policivas. Pero es curioso que haya sido en la etapa en que Uribe Vélez está en la presidencia, que esa nueva modalidad del derecho empiece a abrirse paso. Compañero fue asesor en ese aspecto y otros en la delegación de la FARC en La Habana y de paso yo creo que al gobierno también, y por lo tanto es una autoridad en ello, en lo que respecta a los acuerdos, pero también tiene un magíster en la materia, ¿no? Ha sido profesor de la universidad y tiene la suficiente experiencia a pesar de su cara de joven. Pero además, por supuesto, es integrante del Comité Permanente de Derechos Humanos en Colombia. Yo solamente quiero dejar este interrogante. La justicia transicional, llamada transicional en Colombia, que sí, se ocupan mucho de llamarla transicional, ¿no? Pero la justicia restaurativa, el mecanismo de la justicia restaurativa y la filosofía de la justicia restaurativa llegaron a los acuerdos de paz como una solución transicional, o llegaron para quedarse, porque la satisfacción de las víctimas es lo central en el acuerdo entre las víctimas y quien ha infligido el daño es central en él, y el papel del Estado es un papel menor, con lo cual podríamos por otra vía, por la vía democrática, ir eliminando el Estado grandote, es decir, que la justicia sea más barata, que sea mucho mejor. Pudiéramos trabajar en ese sentido. Yo creo que el compañero nos puede ayudar en esa reflexión. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeras, especialmente a cada una de las personas que vienen de otros países, y al esfuerzo que han hecho los organizadores del Foro de Víctimas. Nos parece que esta es una iniciativa muy importante. A Gilmer, a Nora, que pude hacer el contacto con ellos, y tan pronto me dijeron que iba a haber esa actividad, pues consideré pertinente poder acompañarlos, y gracias por escucharnos. Y lo digo pertinente porque efectivamente a mí me correspondió negociar el acuerdo de justicia en materia de la JEP, y hoy me siento satisfecho en materia de lo que es la jurisdicción, porque, digámoslo sinceramente, es lo único que está funcionando del acuerdo de paz, con muchas dificultades, ya lo hemos visto, inclusive con debates y críticas que podemos tener con este escenario, pero hoy la JEP es una esperanza en materia de esclarecimiento y rendición de cuentas, y así quiero expresarlo.
Yo quisiera hacer básicamente 3 reflexiones muy rápidamente para poder escucharlas. Una primera reflexión sobre el verdadero significado, una reflexión sobre el significado de la paz para nosotros, para los colombianos. 2, yo quisiera referirme muy rápidamente también a cómo logramos construir unos criterios básicos para evaluar si el acuerdo se está implementando o no se está implementando. Obviamente hay una respuesta a este tema, pero tenemos que mejorar factores cuantitativos y cualitativos. Y 3, quisiera hacerles algunas referencias a este tema de justicia transicional y propuestas para abordar el tema desde la perspectiva de las víctimas y desde la perspectiva del esclarecimiento de la verdad histórica y el debate por la memoria que yo les mencionaba en un primer momento. Sobre mis reflexiones particulares sobre el acuerdo de paz, ¿no? Mis reflexiones particulares sobre el momento en que estamos. La mayoría de ustedes en las primeras conversaciones que hemos tenido preguntan ¿y cómo está Colombia? Y obviamente les puedo decir que, y ustedes lo saben perfectamente porque son, si se quiere, el hecho de que muchos estén aquí es la consecuencia directa de un conflicto armado implacable, inclemente, pero yo creo que necesitamos hoy, a los 5 años de la firma del acuerdo, hacer una evaluación, si se quiere, integral del asunto, ¿no? Una evaluación, porque a veces somos muy también partidarios de, no sé si es un problema cultural o no, pero muy partidarios de evaluar todo al corto plazo. Me parece que es importante que recordemos que el acuerdo de paz es un acuerdo en perspectiva, ¿cierto? Con unos derechos progresivos que habrá que implementarlos y que van a depender de los gobiernos, y por eso es tan importante el debate político en lo que sigue, pero también el acuerdo está pensado en una serie de medidas y decisiones a corto y mediano plazo. Tanto así que los expertos han dicho que para tener más o menos un acuerdo implementado requeriríamos 3 periodos presidenciales completos. Eso involucra varias decisiones. Primero, un acto legislativo, que es el acto legislativo 02 del 2017, una reforma constitucional que se introdujo a la constitución política. Ahorita les cuento un poco el litigio que estamos haciendo al interior de la Corte con este tema, que me parece importante sumar las decisiones y las voluntades de la comunidad de los refugiados y las personas que vienen del exterior a efectos de poder garantizar que el acuerdo se implemente en 3 periodos presidenciales completos. Pero alrededor de eso, obviamente surge una primera idea sobre la periodización del conflicto, ¿no? Y si realmente, a propósito de la pregunta que hace el compañero y camarada, sobre si nos encontramos frente a un nuevo inicio de un nuevo ciclo de violencia. Yo creo que esa es la pregunta, y de ser así, ¿qué hacer para evitarlo, ¿no? Yo creo que esa es a propósito de los 5 años de la firma, en mi criterio, lo relevante en este momento, y qué hacer en estas coyunturas. Yo, ustedes recuerdan, pero en los diálogos de La Habana hubo una comisión histórica del conflicto, ¿sí? Que yo invito a leer sus conclusiones. Es un libro muy extenso, lastimosamente, ¿no? El conflicto es muy difícil de resumirlo en 3 páginas, pero yo creo que hay una discusión muy interesante en la comisión histórica sobre este tema. Y las partes, este tema la verdad es tan complejo que recuerden ustedes que en La Habana se requirió una comisión que sentara las bases sobre este tema de la periodización. Adivinen qué, la comisión nunca puso de acuerdo, ¿no? Muchos decían que el conflicto había iniciado con el surgimiento de las FARC, que es la tesis central del establecimiento, y otros pues precisamente decían, no, es que antes de existir insurgencia en el país existió contrainsurgencia, ¿no? De hecho, es primero la contrainsurgencia, ¿sí? Las leyes, y hay varios capítulos en la historia nacional de nuestro modelo legislativo de leyes anticomunistas, por ejemplo, ¿cierto? O leyes efectivamente anti-reforma agraria. Entonces este es un tema muy complejo, pero yo creo que a partir de ahí, para presentar un panorama si nos encontramos en una nueva fase, frente a un nuevo ciclo de violencia, o por el contrario, que es un poco lo que yo creo que todavía estamos en un momento de reflexión profunda y salvar esto. Yo creo que es posible salvar esto. Y para eso, pues obviamente se requiere el concurso
de todos y todas. Me parece acertada algún nivel de periodización sobre este tema de la violencia, que habla de que nos encontramos, para efectos de este análisis, en dos periodos: un periodo, si se quiere, de violencia contrainsurgente, que se inició desde la época del 40, ¿cierto?, desde finales de la década del 40, y posteriormente, con la firma del Acuerdo Nacional y todo lo que significó, posteriormente el Acuerdo Nacional como un acuerdo, no solo un acuerdo de las élites, sino el Acuerdo Nacional también fue un acuerdo, ¿cierto?, que para mal o para bien fue un acuerdo entre liberales y conservadores para el Frente Nacional, ¿cierto?, para hacer un acuerdo entre liberales y conservadores, que al final el efecto político es un efecto político de exclusión, pero hay ahí unas motivaciones, inclusive hay datos estadísticos que indican que el número de violencia ejercida por uno y otro partido disminuyó, pero efectivamente el número de violencia se incrementó contra aquellos que efectivamente se marginaron del acuerdo y fueron traicionados, digamos, en el marco de ese acuerdo del Frente Nacional. Y un tercer ciclo de violencia, que es como la pregunta que yo quiero reflexionar con ustedes, y es si después de la firma del Acuerdo de Paz y lo que ha venido sucediendo, es decir, ustedes saben, más de 289 combatientes de las FARC asesinados, un número importante de líderes sociales y sobre todo habitantes de comunidades rurales e indígenas en los territorios asesinados, y prácticamente podríamos resumir esto como la imposibilidad de que el Estado haga presencia territorialmente, que es lo más preocupante. Yo recuerdo una anécdota en La Habana, en las negociaciones. Ustedes saben que el 3.7 del Acuerdo de Paz es el punto que hace referencia a las garantías. Yo tuve la oportunidad de estar de testigo en esa mesa entre el entonces general Naranjo y el comandante Pablo Catatumbo. Yo tuve la posibilidad, por mi experiencia en el comité permanente, de asesorar esa mesa. Y mire, todo el escenario que hoy ustedes conocen, ¿sí?, fue el escenario que nosotros describimos en la negociación. Todo. Es decir, yo quiero decirle a ustedes que no se nos escapó ni una coma de la situación actual, ¿sí? Y pensamos en el escenario más difícil, porque tuvimos conversaciones muy interesantes precisamente con miembros de la delegación de Sudáfrica, y nos dijeron los surafricanos muy tranquilamente: mire, es más difícil el posconflicto que el mismo conflicto, ¿sí? Y efectivamente lo estamos viviendo, ¿no? Es más difícil el posacuerdo que firmar un acuerdo de paz. Y ahí pensamos una serie de medidas en el acuerdo 3.7, el acuerdo de paz, una serie de medidas para visorar y enfrentar esta situación. ¿Y en qué partían esas medidas? Para que ustedes lo sepan. Medidas desde el punto de vista de la investigación judicial. De hecho, si ustedes miran, tanto en Sudáfrica como en Irlanda del Norte se crearon unidades de fiscalía especializadas, autónomas de gobierno. Esa la pudimos construir con expertos irlandeses. Yo recuerdo que el partido en ese entonces, el Sinn Féin, prestó una asesoría con varios de sus asesores jurídicos, y el gobierno surafricano también nos prestó una asesoría a través de Avisam. Yo no sé si ustedes lo conocen, el abogado Mandela, y pudimos discutir este tema. Y si algo central en el tema de la no repetición es la investigación y la revisión de antecedentes de integrantes de la fuerza pública, es decir, la depuración de las fuerzas militares. Es un tema, si se quiere, nodal en todo este tema de la garantía de no repetición. Y miren ustedes la experiencia de Guatemala. Guatemala, la violencia económica y sistémica fue más grande, o es más grande, que la violencia, pues, política. Guatemala hoy es el país con el mayor número de personas armadas en el mundo, ¿no? Estas experiencias, yo les quiero decir que esto fue avisorado en la mesa. O sea, ustedes dirán, esto no se planteó. Sí, se planteó en la mesa, y tanto así que se creó una unidad especial para el desmonte de organizaciones conocidas como organizaciones sucesoras del fenómeno paramilitar y organizaciones que pudiesen afectar la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Y estaba claro el panorama.
¿Qué nos encontramos? Porque como muy bien lo dice el compañero acá, a mí me correspondió esa etapa de la implementación. Nos encontramos a los poderes permanentes, hay que decir que hay poderes permanentes, en cabeza del entonces fiscal general de la Nación del año 2017, el doctor Néstor Humberto, opuestos a que se creara una unidad especial. Y era el acuerdo, firmado, ratificado. Al final se creó una unidad especial de investigación, pero si ustedes miran su contenido, pues es un contenido que carece de un elemento fundamental en estas comisiones especiales, y es el elemento de la autonomía. ¿Sí? La autonomía. Es decir, para nosotros era vital tener una unidad, ¿sí? Realizando revisión de antecedentes, de integrantes. No lo llamen depuración, porque ese término, yo tal vez entendí en ese momento que era difícil que una guerrilla negociara el régimen de las fuerzas militares, y eso era imposible. ¿Sí? Porque eso además lo debe negociar la gente, o sea, el pueblo. O sea, pero sí, esta unidad tenía esa función, más la función de poder. Ustedes saben que hay más de 30.000 compulsas de copia en la Fiscalía General de la Nación respecto a terceros o financiadores del fenómeno paramilitar sin investigar. Sin investigar. Pues claro, había que ponerle el ojo a eso, y había que ponerle el ojo a la muerte sobre todo porque en ese momento lo avisoramos, de personas o comunidades o líderes de comunidades rurales en los territorios, llámese indígenas, negritudes, pueblos roncos, ¿no? Y al final, adivinen, la pared fue la misma Fiscalía General de la Nación y el abogado del Grupo Sarmiento, ¿no? Quedó una unidad que ustedes la deben conocer, que es la unidad que dirige la doctora Marta Mancera, que me parece muy importante, sobre todo para efectos de lo que está ocurriendo. Yo he seguido muy de cerca, sobre todo las intervenciones del día viernes de ustedes, y pienso que hay una nueva ola migratoria en Europa, producto de un nuevo modelo de violencia política, y que es importante, si se quiere, que el foro lograra tener una comunicación con esas instancias, que al final fue creada, pero les quiero decir que esos son los problemas, ¿no? Entonces, esto para decirles que frente a la posibilidad de un tercer inicio de violencia, yo creo que lo que tenemos que decir es que los expertos que reflexionan sobre estos temas dicen que, mire, gran parte de los procesos de solución de conflictos terminan por la vía militar. Esa es la realidad. ¿Sí? Gran parte de los procesos de solución de conflictos armados terminan por la victoria militar de una de las partes. Esto no ocurrió en Colombia. ¿Sí? Otra parte terminan por negociaciones, ¿sí? Y son muy pocas las negociaciones que logran triunfar. Pues este es el reto que tenemos nosotros. Este es el reto con la comunidad internacional. Realmente el plebiscito, yo siento que efectivamente poner en consulta, nosotros jamás estuvimos de acuerdo con poner en consulta el derecho a la paz, porque el derecho a la paz es un derecho mayoritario. Aquí pueden 100 de ustedes estar a favor de la guerra, pero pueden haber 5 a favor de la paz, ¿no? Eso no hace que el derecho sea de mayor o de menor intensidad, ¿no? Pues claro, al final pues esto ocurrió, pero me parece que estamos en una fase de estos 5 años, una fase efectivamente de acoplamiento del acuerdo, de no aceptación de este sector que triunfó las elecciones, que hay que reconocer, pero que se requiere un cambio del modelo político efectivamente para avanzar en una idea de paz total, de diálogo con el ELN, de acogimiento o de vertebramiento de estas organizaciones criminales que siguen funcionando. Y creo que estamos en ese momento, y va a depender de varios factores políticos, económicos. También yo creo que hay que valorar que tenemos que salir de esta idea que nos vendió Turbay, de la idea que nos vendió Belisario, inclusive los mismos gobiernos conservadores. Ustedes saben que en la historia nuestra han sido curiosamente los gobiernos conservadores quienes más han hecho procesos de negociación, ¿cierto? Curiosamente ha sido el Partido Conservador, pero lo han hecho bajo la lógica de evitar que eso lo haga el oficialismo. Yo creo que eso nos está pasando a propósito del modelo de paz de Santos, que
que efectivamente está consagrado en el acuerdo y está consagrado también en la idea del acuerdo de una paz integral, estable y duradera, ¿no? Y creo que al final, si ustedes me preguntan mi reflexión sobre qué es el acuerdo de paz, es una hoja de ruta para reconstruir el país en los temas esenciales. ¿Sí? Y esa hoja de ruta debe ser la hoja de ruta de los gobiernos, debe ser la hoja de ruta de los estados. El acuerdo debe convertirse en una política pública en materia de paz. Esa es mi primera idea sobre el tema del significado del acuerdo. Y yo creo que, pues sí, lamentablemente estamos transitando un nuevo ciclo de violencia. ¿Sí? ¿Que es reducible? Yo creo que sí. ¿Que es posible salir de eso? Yo creo que sí, pero si no, yo creo que vamos a tener efectivamente la idea de es decir, si las condiciones políticas no cambian, vamos a tener persistiendo en la mentalidad de la gente una idea de un acuerdo de paz fallido, y en eso yo creo que la comunidad internacional se ha dado cuenta. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo. Escuchaba en la primera jornada del panel el esfuerzo por ejemplo, el esfuerzo de la tabla catalana por la paz, por el acuerdo de paz. Ellos estuvieron trabajando muy de la mano con nosotros, sobre todo en los puntos de víctimas, pero el esfuerzo de la comunidad internacional, porque este ya no es un acuerdo de Colombia, este es un acuerdo del mundo. Si ustedes miran, el acuerdo de paz fue firmado ante la comunidad de naciones, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificando la importancia del acuerdo de paz, una resolución que es vinculante inclusive en el derecho internacional público, y creo que es importante destacar esa idea en el trabajo internacional que ustedes realizan. Segundo, sobre las tensiones en materia de implementación. Mire, yo creo que es necesario avanzar con una serie de criterios para establecer si el acuerdo está siendo cumplido o no. Objetivamente, yo les puedo decir, hay un dato de la organización CROC, yo no sé si ustedes lo conocen, yo no comparto mucho el método de análisis de CROC, es un centro, un think tank de estos gringos que quedó en el acuerdo, que hace análisis comparado, ¿no? Yo creo que hay que pararle muchas bolas a la cifra, pero CROC dijo el 40% del acuerdo está implementado. Vale. ¿Sí? Dijo CROC, ¿no? Yo particularmente, aquí saco la teoría de que usted puede tener una familia, el señor de la familia puede tener su esposa, puede regularmente a esa esposa pues garantizar lo necesario en esa familia, ¿no? Pero el señor le pega a la esposa, ¿no? Irregularmente, ¿sí? Muchos dirán, pues el señor gran parte de lo que hace pues está cumpliendo, solo hay una pequeña manchita, ¿no? Así está un poco los análisis de CROC, la pequeña manchita por la muerte de gente, el asesinato de líderes, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema central de los métodos de análisis cuantitativos de algunas entidades, que hay que ponerle mucha atención. Por eso yo creo que el movimiento social debe avanzar en unos criterios colectivos de cumplimiento, y para mí son básicamente tres. Mire, primero, el acuerdo, yo creo que está por evaluarse eso a propósito de las protestas sociales y la movilización. Yo creo que el acuerdo sí estimuló la protesta y el debate público, el debate democrático, el debate ciudadano, ¿no? Entonces, para mí una primera forma de evaluar el acuerdo es la forma de hacer política, ¿sí? Una segunda forma de evaluar el acuerdo tiene que ver con la transformación de lo local, de lo territorial. Y esa es una apuesta muy importante del acuerdo de paz. Ustedes miren, en clave del punto 1, el punto agrario, en materia de PDs, ustedes saben que el acuerdo formó los PDs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. El acuerdo creó los planes rurales de inversión, y eso yo creo que es muy importante, la transformación de lo local, porque nos enfrentamos a yo voy a poner un ejemplo trágico. Mire, el tema de los falsos positivos, que muy mal se llama como falsos positivos, realmente son crímenes de lesa humanidad. Si ustedes miran, nos han vendido la tesis que los falsos positivos ocurrieron por permisos o dádivas de la tropa necesarios para hacer su trabajo, ¿no?
Y aquí está el debate de la memoria, ¿no? Entonces, eso es lo que han venido vendiendo en la conciencia colectiva. Si usted me pregunta por qué ocurrieron falsos positivos, era el interés del mando militar de perpetrarse zonas. Usted cruce las zonas donde hay narcotráfico y cruce las zonas donde hubo falsos positivos y va a encontrar que hay una perfecta alineación. ¿O qué es el Catatumbo? ¿Sí? ¿Qué es el Cauca? Que son las zonas con, ¿qué es la costa, digamos? Son las zonas con el mayor número de índices de ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué ocurrían? Porque los señores necesitaban quedarse ahí. Los mandos, no era un permiso por vacaciones, era un permiso para poder controlar el narcotráfico. Es que yo no sé si ustedes han visto las audiencias de las FARC en materia de la Comisión de la Verdad, pues este es el tema de cultivos de uso ilícito. Lo decía, miren, nosotros cobrábamos el impuesto, pero hay más, ahí para abajo del río seguían 3, 4 retenes militares, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan ese tema de la territorialización del conflicto, yo creo que hoy persiste la idea de un Estado fallido territorialmente, ¿sí? Un Estado que no funciona en los territorios, y muchos de ustedes son víctimas de eso. El Estado no funciona el tributo único a la renta, no funciona el monopolio legítimo de las armas con base en el respeto a los derechos humanos, no funciona el Estado territorial. El Estado funciona en Bogotá, en Medellín, las grandes ciudades, pero en las regiones del Estado no funciona. Yo creo que esto es muy grave, porque la principal apuesta del acuerdo era la transformación del territorio, ¿sí? Y un tercer tema que es objetivo, que tiene que ver con que el acuerdo cumpla con lo que se comprometió a cambiar, ¿cierto? Solamente en materia de reforma rural, ustedes saben que las cifras que planteaba el acuerdo tenía que ver con 12 años previstos en un modelo de reforma de otorgamiento de tierras a través del Fondo de Tierras, y lo que podemos percibir hoy es que más o menos el Fondo de Tierras tiene un poco más de 1 millón de hectáreas, ¿sí? De los cuales, se los digo, se ha otorgado tierra a no menos de 30.000 familias, ¿sí? Perdón, 30.000 hectáreas, perdón, no 30.000 familias, ¿sí? Lo que nos pondría de seguir el acuerdo a este ritmo de implementación, que es lo grave, por eso inicié con los 3 periodos presidenciales completos, pues duraríamos más de 26 años implementando el acuerdo. Yo no sé si el país aguante tanto tiempo frente a medidas de carácter progresivo, pero que tendrían que haberse implementado desde ya. Es decir, estamos hablando más o menos 4.521 hectáreas por mes, que a este ritmo se distribuiría más o menos a 3 años, a 3 periodos presidenciales, un 21% de lo pactado. No el 100%, es decir, un panorama de cumplimiento del 20% de lo pactado al final, porque ya hay que medir esto, perdónenme que sea técnico en esto, pero en términos de horizonte temporal y cumplimiento, esto ya hay que medirlo, porque son 3 periodos presidenciales completos. Sobre el sistema integral y el debate por la memoria que yo les propongo, mire, no se confíen. No se confíen, el debate por la memoria en el país está muy difícil, ¿no? O sea, aquí hay 2 correlatos, muy parecidos a lo que nos estaban contando acá, con la diferencia en el proceso español que pues nosotros tenemos un sistema, digamos, un sistema efectivamente que amplifica el concepto de justicia. Si ustedes me preguntan qué es el sistema integral de verdad, justicia y reparación, es un sistema que amplifica el modelo de justicia. La justicia ya no es solo tribunales, justicia es comisión de la verdad, es búsqueda de personas desaparecidas, es memoria histórica construyéndose. Y yo creo que en eso no hay que confiarse, porque el hecho de que haya firmado un acuerdo, que exista un sistema, no hay que confiarnos. Y el movimiento social, yo siento a veces que baja la guardia con estos temas. Miren, el acuerdo planteó temas en materia de exilio, ¿no? Planes de retorno, planes de reparación colectiva. Yo creo que valdría la pena que ustedes pudieran hacer una reflexión desde el Foro de Víctimas con la Comisión de la Verdad en el exterior. Escuchaba esta mañana varias personas diciendo, no, es que están negando los asilos, ¿sí? Porque se piensa que se firmó un acuerdo de paz. Pues miren, los informes de Naciones Unidas sobre el tema de garantías son contundentes, y lo que está diciendo el sistema de Naciones Unidas ante la SEGUN. Ustedes saben que quien hace verificación del acuerdo de paz en materia de garantías es la segunda misión de la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues yo creo que hay una oportunidad para iniciar un litigio
una presencia política, estrategia en este escenario del Consejo de Seguridad. A través de sus informes, yo creo que hay que exigir al Consejo de Seguridad que se refiera al fenómeno del exilio y al fenómeno del desplazamiento. Y me parece que es hora de que, ojo, hay que pararle muchas bolas a que, yo no sé si ustedes sepan, pero de manera reciente la Corte Constitucional Colombiana decidió ampliarle el mandato a una entidad del Acuerdo de Paz que se llama la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Esto es muy importante, se lo digo porque particularmente me parece que en este debate por la memoria la tendencia es a que nadie está respondiendo y esclareciendo colectivamente. Mire, yo se los digo, no porque sea asesor de las antiguas FARC, pero el único que está compareciendo en la JEP colectivamente es las FARC. ¿Sí? El único que está compareciendo colectivamente en la Comisión de la Verdad es la FARC. ¿Sí? Yo no quiero hacer apología del tema, pero así está ocurriendo. El único que está cumpliendo, y el hecho más relevante de la firma del acuerdo, el hecho de cumplimiento más relevante fueron el acto de dejación de armas, más de 1.7 armas entregadas por excombatientes, el proceso de entrega de armas más exitoso en la historia del mundo, lo dicen las Naciones Unidas, ¿no? Pero claro, este es un proceso simétrico, es decir, como diría mi mamá, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿sí? Y efectivamente es un proceso de comparecencia de las fuerzas militares, también, como es un proceso de comparecencia del establecimiento, ¿sí? Yo creo que hay que exigir a los partidos políticos que hagan presencia en la Comisión de la Verdad, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerden, pero yo tal vez creo que tú lo puedes recordar, pero ¿qué pasó días previos a la firma de la Constitución del 91? ¿Qué ocurrió? Yo no sé si ustedes sepan, pero se frustró en ese momento la posibilidad de que las FARC ingresaran a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y saben por qué? La Asamblea Nacional Constituyente, en uno de sus artículos reglamentarios, una Asamblea Constituyente, usted entenderá, es soberana, incluía la posibilidad de que la Asamblea misma pudiese cooptar o aceptar nuevos constituyentes. Pero el establecimiento de la época, en cabeza del señor Gaviria, y ahí vienen de quién, de Huerto de la Calle, pues que lo queremos mucho porque hizo una firma de un acuerdo y se arriesgó por firmar, pues fueron los responsables del inicio de un nuevo ciclo de violencia en Colombia. Eso tiene que decirlo la Comisión de la Verdad y tiene que reconocerlo los partidos políticos. ¿Cuántos muertos, como decía Alfonso Cano, hubiéramos evitado? ¿Cuántos muertos? ¿No? Entonces yo creo que el tema de la simetría de la FARC va a seguir compareciendo, se lo digo, va a seguir asumiendo su responsabilidad. Yo sé que ha habido autocríticamente, ellos lo han asumido, bastantes dificultades en unos temas, pero creo que es la voluntad del grueso de los excombatientes, lo ha dicho el mismo gobierno, más del 96% de los excombatientes se mantienen en la legalidad. Pero aquí yo creo que una exigencia ética del proceso de construcción de la memoria tiene que ser la comparecencia también del establecimiento, de los sectores del establecimiento, de sectores que han ostentado políticamente el poder político a la Comisión de la Verdad. Y yo creo que a la Comisión en estos 8 meses tenemos que pedirles, bueno, ya hicieron con ustedes una audiencia aquí con las víctimas de digo, por fuera ya, yo creo que hay un buen comisionado enfrente del tema del exilio, es un ciudadano español, sí, me parece que con él se puede conversar y valdría la pena hablar de estos temas, sí, valdría la pena que la memoria histórica de ustedes, y entiendo que él ha estado haciendo ese trabajo, se cristalice. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, en este momento hay un debate muy interesante. Resulta que desde hace 17 años en el país viene existiendo un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional a cargo de la oficina del fiscal, para ser más exacto. No es una investigación formal, pero es una investigación previa, preliminar, ¿no? Donde efectivamente la Fiscalía de la Corte Penal ha decidido poner los ojos sobre Colombia, ¿no? Y ahora, después de 17 años, la Fiscalía ha tomado la decisión de
retirarse de su informe preliminar de Colombia, ¿no? Y claro, esto es una decisión difícil, sobre todo frente a un gobierno que pareciera garantizar la repetición del conflicto. Si hay algo que puede estar seguro Duque al final del mandato es que trabajó día a día porque este conflicto se siga repitiendo, ¿no? Y tal vez es el sinsabor que tenemos los que trabajamos en este tema, porque hemos tenido la posibilidad de dialogar con la CPI sobre este tema, y yo creo que es importante que ustedes sepan que en cualquier momento la CPI puede reabrir un caso, puede reabrir, en este caso no un examen solamente preliminar, sino un caso contra Colombia. Y es muy importante que sigamos aportando información a la Fiscalía de la Corte. Ojalá ustedes pensaran en sus estrategias de trabajo una línea de aporte de información sobre este tema, sobre todo en los temas de impunidad, sobre todo porque me parece que es clave poder seguir aportando información. Yo creo que al final pues fue una negociación, y válgame la pena sintetizarla de esta manera, donde prácticamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha delegado en la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿sí?, el conocimiento de graves crímenes, ¿no? Y ha dicho a la Fiscalía, ojo, porque aquí estamos nosotros a través de la jurisdicción. Y este es un grave revés del gobierno Duque, porque ustedes saben que hay más de 3, 4 proyectos de reforma de la JEP, del sistema integral, de lo que más o menos funciona en el acuerdo, para crear una sección especial, una sala especial para los militares y crear mecanismos que efectivamente puedan ayudar a que la verdad respecto a estos crímenes de Estado no se conozca, ¿no? Y aquí tiene que haber una exigencia, diría yo, en clave del debate también por la memoria, porque la memoria también la tiene que construir, la está construyendo a través de la metodología de casos de la jurisdicción, y es la pronta apertura de un caso sobre crimen de Estado. Yo creo que mi recomendación al movimiento de víctimas es, a veces nosotros tenemos la tendencia a secularizar, pero yo creo que ese es el problema estructural que no ha sido todavía abordado, y es un poco el miedo al establecimiento. Es decir, terminamos con FARC, la JEP tiene que dedicarse a la criminalidad de Estado. Entonces recuerden que el periodo de funcionamiento de la JEP son 20 años, de los cuales 10 corresponderían a un periodo, 5 prorrogables y otros 5 años prorrogables, dice el acuerdo y dice la norma que lo regula. Entonces yo creería que ahí hay inicia un fuerte periodo de tensión, ¿no? Porque prácticamente la Fiscalía de la Corte ha avalado, es una cosa inédita a propósito de su pregunta, ¿sí? ¿Cuál es lo inédito? Que se apliquen mecanismos de justicia restaurativa para conocer graves crímenes del Estatuto de Roma, es decir, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Eso es el paradigma que cambiamos con la jurisdicción. ¿Y qué es lo importante acá para ser sintéticos? Que Duque, gracias a los acuerdos de paz, efectivamente ha tenido que, gracias a la CPI, ha tenido que reconocer la jurisdicción. Y el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía de la Corte Penal, la Fiscalía, si ustedes miran, yo no he leído el acuerdo, pero se los puedo enviar, el acuerdo de cooperación, prácticamente está dedicado al mecanismo de rendición de cuentas del acuerdo de paz. Está dedicado a eso. Entonces yo creo que es un importante espaldarazo de la Fiscalía de la Corte Penal a los acuerdos, ¿sí? Claro, esto pudo desde el punto de vista político ser utilizado por el establecimiento, pero le va a quedar muy difícil, abstraerse del modelo de rendición de cuentas. Y para mí, entonces, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas que están en el exterior colombianos, yo creo que deben poner en el centro ese tema del debate de la memoria, y yo creo que hay que trabajar porque nuestros casos puedan ser conocidos por la jurisdicción, ¿no? Puedan ser sobre todo casos antes de la firma del acuerdo, porque recuerden que hay plazo hasta el año entrante, entiendo, hasta marzo del año entrante, para entablar informes no solo ante la Comisión de la Verdad, porque vi, por lo que escuché el viernes, ustedes han interpuesto un informe ante la SEP. No sé si ya lo hicieron en la jurisdicción, ¿sí? Hay que hacerlo en la jurisdicción y hay plazo para seguir aportando información a la jurisdicción hasta marzo, ¿sí?
Por eso lo que faltó, los detalles, sobre todo a la JEP, hay que ponerlo porque es muy importante en este, o sea, si va a haber un gran caso sombrilla contra las FARC, debe haber un gran caso sombrilla contra agentes del Estado. Esa es la armonía del sistema, esa es la garantía del sistema, y eso fue lo negociado. Y me parece que ahí es muy importante una acción de movilización de litigio sobre el tema. Priorizando algunas cosas, mire, los temas de desaparición forzada son claves a la hora, es decir, el fenómeno de la desaparición forzada. Yo participé en la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y mire, lo que pudimos nosotros alcanzar a investigar es que el país tardaría más de 20 años en encontrar rasgos de sus desaparecidos. Es un tema muy difícil, muy complejo, y creo que tenemos que estar firmemente, si hay verdades, si hay información en el exterior, yo creo que si hay momentos para dignificar y visibilizar la situación de las víctimas, hay que hacerlo. Sobre algunas iniciativas que hemos venido trabajando para finalizar. Mire, actualmente acaba la Corte Constitucional Colombiana de tomar unas decisiones muy interesantes con relación al acuerdo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista jurídico-político lo que viene ocurriendo es, desde el punto de vista político, como lo han dicho varios investigadores, lo que viene ocurriendo es una simulación del acuerdo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la técnica jurídica, lo que yo considero es que hay un estado de incumplimiento, ¿sí? Una omisión constitucional de incumplimiento del acuerdo, ¿sí? Por parte del gobierno de la legalidad. Esto es lo más, este es el factor que explota, digamos, en la opinión de la comunidad internacional, y me parece que aquí la Corte ha tomado una buena decisión. Está la Corte que tumbó la cadena perpetua, ¿sí? Que ha defendido derechos fundamentales. La Corte Constitucional Colombiana me parece que ha venido haciendo un trabajo muy importante, y acaba la Corte de abrir un debate alrededor de dos temas: la muerte de excombatientes, ¿sí? La muerte es por considerar que hay una sistematicidad, y por considerar que hay una omisión del Estado, significa que hay una responsabilidad del Estado, ¿cierto? Y los temas de cultivos de uso ilícito y el incumplimiento en materia de cultivos de uso ilícito. Dos temas centrales para mí, ¿sí? Nosotros, ¿qué estamos planteando a las comunidades de víctimas? Hay que plantearles audiencias a la Corte Constitucional para discutir el cumplimiento del acuerdo. Y se lo digo porque yo no sé si ustedes sepan, pero ¿qué dice el acuerdo en materia de víctimas en el exterior? ¿Sí? Dice, en cuanto al gran número de víctimas que debieron abandonar el país como consecuencia de diferentes violaciones de derechos humanos e infracciones al VIH con ocasión del conflicto, el Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, fortalecerá un programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior. Eso es lo que dice el acuerdo. Y pues yo les puedo dar más, incluyendo refugiados, exiliados, victimizados con ocasión del conflicto. Eso yo creo que es un tema para citar a la Corte acá. Ustedes no pueden regresar al país, pero hay que citar a los organismos judiciales encargados de exigir el cumplimiento, ¿cierto? Podríamos establecer una estrategia inédita donde es el Estado que extraterritorialmente tiene que venir a cumplirle a ustedes, porque esto no se está cumpliendo. O sea, no hay planes. Yo no sé si lo han podido discutir con la unidad de víctimas, pero no hay planes colectivos de visibilización del fenómeno del exilio. Leyeron la respuesta. Yo creo que eso hay que iniciar la lucha, digamos, social, política, la organización que están planteando, me parece muy bien, pero ojalá ustedes plantearan a la Corte una audiencia en el exterior con las víctimas del refugio para discutir eso. La Corte ya lo viene haciendo, ¿no? La Corte ya lo viene haciendo, ¿no? Y creo que son las víctimas los llamados a hacer y a evitar que iniciemos ese nuevo ciclo de violencia. Por último, me parece muy importante, a propósito de una reflexión sobre la Comisión de la Verdad y sus resultados. Yo creo que ustedes, no sé si se está haciendo así, supongo que irán en ese camino, pero ustedes saben que hay una especie de comité veedor de las comisiones de la Comisión de la Verdad, ¿no? Hay que solicitar la integración en ese comité veedor, hay que hacer presencia en el comité, es un comité nacional que va a empezar a funcionar, y desde ya, pero yo tengo un debate, digamos, también creo que hay que hacer control al sistema, porque los debates en el sistema son propios de los debates y hay diferentes posiciones, y qué mejor que ustedes para que hagan control de lo que salga en ese debate, en ese informe. Ojalá antes poder tener un diálogo, ¿no?
para mirar algunas recomendaciones concretas respecto al tema del exilio, y si está ocurriendo que claramente se está repitiendo y tenemos que es mi percepción, ¿no?, una nueva ola de inmigración hacia Europa, pues la Comisión de la Verdad tendrá que comunicárselo a los países europeos. Sí, claro, se firmó un acuerdo de paz, pero se firmó un acuerdo de paz donde el Estado no quiso implementar el acuerdo, y consecuencia de eso es que tenemos hoy una nueva ola migratoria. ¿Eso lo puede hacer la Comisión de la Verdad? Sí. Mira, acaba de producirse, nosotros estamos trabajando con, hace unos 4 años, acabamos de producir aquí en España una decisión inédita, que gracias a la ley de amnistía e indulto se lograron perdonar, amnistiar varios españoles en el marco de la ley española que aceptó la ley 1820. Eso casi poco lo saben, pero eso ocurrió acá, lo hicieron los juristas acá españoles, y me parece que habría que buscar mecanismos vinculantes entre estados para trabajar este tema. Bueno, yo finalmente, para no extenderme, finalmente quisiera llamar la atención y decir, mire, yo creo que estamos a tiempo, ¿sí? Yo creo que estamos en el momento de recobrar, ¿sí?, el sendero del acuerdo, de la paz total. Yo creo que aquí hay que meter la LN, aquí hay que meter factores territoriales, ¿no? Y yo creo que por primera vez en la historia el pueblo colombiano tiene que enseñarle a las élites que hay que cumplir, ¿sí? No crean que hay que cumplir, no crean que va a ser un gobierno conservador el que nos va a implementar plenamente un acuerdo de paz que precisamente habla de la democratización. Yo particularmente creo que eso va a depender de lo que viene. Y en ese sentido creo que el papel de los colombianos y colombianas en el exterior es fundamental para crear esa ola a favor. Ustedes tienen autoridad ética, si se quiere, toda la autoridad ética para exigirlo, ¿no? Y ustedes pueden ser la voz de miles de colombianos que no tienen voz, como lo escuché ayer también en una intervención. Bueno, muchas gracias. Voy a dar el uso de la palabra ya no por 1 minuto, sino por 2 minutos, pero improrrogables. Entonces, y lo va a hacer por el sistema cremallera, ¿no? La compañera, vamos a ver un momentico. José, levanta la mano, 2. Ingrid, levanta la mano, 3. El compañero 4, por este lado, un momentico, falta una compañera, allá, la compañera 5, y por ahorita los 5 giros. Entonces, sí, ahorita hacemos la segunda etapa. Bueno, entonces, arrancamos con ella. Bueno, entonces, mi reflexión va en 2 minutos en 3 sentidos. El primero, estoy muy de acuerdo que el Instituto Kroc hace un análisis bastante seco de la situación, es como mucha medición para el dossier que todavía siguen por ahí colgadas el QR code. Personalmente me chupé el último informe del Instituto Kroc y sí, y lo preocupante de eso es que es oficial, es el instituto que está dentro del acuerdo como la autoridad para medir los avances. Claro, también está el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU, obvio, pero en Europa, por ejemplo, esos tipos de análisis de instituciones van a pesar más. Y aquí entonces es donde hay un gran problema cuando nosotros vemos en el pasado paro nacional que muchos hechos que sucedieron en la guerra se volvieron a suceder en el contexto ya urbano de los muchachos de la primera línea y de sus círculos familiares. Y todos hechos revictimizantes ya no entran dentro del acuerdo porque el Instituto Kroc dice que tal cosa, que tal otra, y el gobierno dice que está implementando. Entonces, aquí hay un problema y es que, como usted decía, Diego, el posconflicto es más complicado que el conflicto. Y siento que para el posconflicto
no hay un marco definido de cómo se van a abordar esas nuevas revictimizaciones de la población colombiana que debido a un acuerdo de paz ahora se siente empoderado a salir a demandar sus derechos fundamentales como en cualquier país del mundo. 20 segundos. Entonces, entonces vamos a quitar la segunda y vamos a la tercera. La tercera es más fuerte. Mire, yo estoy consciente que la FARC ha hecho una voluntad política importante en comparecer ante todo el sistema integral. Pero eso es un acuerdo también político. Y aquí tenemos que ser autocríticos. Nosotros necesitamos establecer un relato hacia la paz. Y a veces ellos no nos ayudan, ¿sí? No nos ayudan. Y esto hay que decirlo, compañeros. Lo queremos mucho la paz, pero a veces no nos ayudan. Y ese relato se tiene que ganar en la política. Y ahí necesitamos que ir a la revisión. José. Muchas gracias, Diego, por tu aporte muy interesante. Dos reflexiones y una pregunta. Primera reflexión. Creo que no hay que olvidar que recientemente hubo un fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos que caracteriza que en Colombia ha habido un genocidio continuado. Y no es solamente fases cíclicas en donde ha habido represión, ha habido un genocidio continuado y eso no se nos debe olvidar. Primera aclaración. Segunda, sobre el tema de la memoria. Le queremos decirle al compañero que el Foro Internacional de Víctimas y las organizaciones que hemos nutrido esa plataforma hemos venido construyendo memoria desde antes de los acuerdos, durante de los acuerdos y lo vamos a seguir haciendo después de los acuerdos. O sea, para nosotros es un compromiso histórico. Y hay un ejemplo, hemos entregado 2.200 testimonios a la Comisión de la Verdad. Hemos entregado, en el FIT solamente hemos entregado 4 informes, ahí está nuestra voluntad. Y finalmente, una pregunta. Uno de los objetivos del pasado Tribunal Permanente de los Pueblos fue el tema de los crímenes contra la paz. ¿Por qué razón la FARC y todos generamos un proceso de hacer unas denuncias internacionales contra los crímenes contra la paz? Porque no podemos quedarnos, clave la movilización y todo, pero es clave también la justicia internacional y la observación internacional. Termino ahí. 1:47. Sí. Bueno, siguiendo con lo que acaba de decir José, me preocupa muchísimo la invisibilización que gozamos la colombianidad en el exterior frente al trabajo que venimos haciendo. Qué lástima que nuestras organizaciones no conozcan ese trabajo y que ustedes, que debieran ser los primeros en conocer cómo hacemos para construir ciudadanía y cómo aportamos en este proceso de justicia transicional, que quiero contarte que desde un principio lo hemos apoyado y lo hemos apoyado de diferentes formas. Uno, la primera vez que llegó aquí un comisionado, lo trajimos nosotros y nosotros. Nosotros lo acompañamos a viajar por el mundo. La JET, la primera vez que hizo su aparición en el exilio, lo hizo en el 5º seminario aquí en Alicante con el magistrado Roberto Vidal. Tres, nosotros no solamente hemos preparado 4 informes, el primer informe de mujeres lo hizo la colectiva de mujeres al hacer. Nosotros tenemos un nodo internodal, se llama el internodal de género, en donde nos hemos peleado que el capítulo de exilio lleve inserto el enfoque de género. Entonces, creo que bien adelantados, hemos desarrollado una metodología de cómo hacer los informes, las víctimas, cómo acreditarse, etcétera, etcétera. Me parece que hace falta que ustedes se enteren de nuestro trabajo, mi querido compañero, porque eso hace parte de la visibilización nuestra. Gracias. Solo medio minuto. Compañero Eduardo. Bueno, muchas gracias. Yo solo iba a decir, bueno, es muy cortico
Diego Martínez. Frente a los PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, ¿ve usted que hay algunas posibilidades de que los territorios, que es donde la violencia estatal y genocida, como decía el profesor Gamboa, se ha desarrollado en décadas, haya posibilidad para que efectivamente las víctimas tengamos acceso a participar en esos procesos electorales que se vienen y escogerse los dirigentes, mujeres de la vida agraria y hombres que fueron sometidos a todos esos vejámenes de tortura y de falta de participación política? ¿Hay posibilidad real a que accedamos a esos espacios? La compañera Alejandro. Permítame que vamos a la segunda vuelta. Bueno, dos aspectos y una pregunta muy concreta. Creo que lo primero, el tema jurídico siempre ha sido muy valioso con los acuerdos. Creo que cuando uno los ve hay unos estándares de protección y eso es súper interesante porque es ejemplar en el mundo de los acuerdos de paz. Pero también tenemos muchas fragilidades en poner en práctica todos esos estándares. Una muestra de eso pues, es la Constitución, que todavía no alcanza a aplicarse y a ser totalmente pues, real. Y digamos que la pregunta es sobre los mecanismos justamente de aplicación interna, es decir, hay un marco de los acuerdos jurídicos muy importante, pero cómo tenemos esos mecanismos internos jurídicos que pueden ayudar y que pueden reforzar todo este tema de responsabilidad. Estaba pensando, por ejemplo, en el estado de cosas inconstitucionales, que es esa repetición frente a las víctimas y sobre ese tipo de violación de derechos humanos. Pero ¿qué otros aspectos internos podemos seguir trabajando para que el acuerdo, que sigue siendo un estándar importante, no sea la sola herramienta que tenemos? Gracias. Segunda ronda. Pero responde. Sigue el compañero, sigue la compañera Alba, me pego por aquí la palabra, ¿no? El compañero Silva, la compañera Esperanza, creo que por ahorita, y termina Jaime. ¿Me acuerdan el nombre? Les digo que yo no. Bueno, yo Diego, muchas gracias por este informe de la JEP y quiero hacer una referencia al concepto mismo de la memoria. Hasta el momento, y esa pregunta yo la hice hace unos años a una compañera que vino de la JEP, es la situación que se está viviendo en estos momentos en cuanto a investigación histórica. Solamente se remite a lo que es el conflicto, pero no podemos olvidar el materialismo histórico que sustenta este conflicto, como lo fue el fenómeno de la violencia en Colombia, que le costó al país 300.000 asesinatos, miles de desaparecidos, y esencialmente lo que está de fondo dentro de todo este conflicto es el fenómeno de la tierra. Al día de hoy, compañeros, se refería al tema de restitución de tierras. Los campesinos que han regresado, que han sido desplazados por ese paramilitarismo, por ejemplo, la compañera de Blanco Izquierdo, la asesinan llegando de Rulla, donde ella se ha reportado durante toda su vida, y el caso de ella, de esta compañera, se repite en muchos otros de los compañeros que han buscado esa restitución de tierras y se han acogido. Eso por un lado. Por el otro, la ausencia de los militares no es solamente de ahora y del Estado mismo. Eso viene desde la época del Caguán, y no nos podemos olvidar que la primera gran traición a la paz se dio con las guerrillas liberales del Llano, cuando más de 20.000 guerrilleros entregan sus armas a cambio de una libra de frijoles y unas semillas de café. ¿Y qué pasó con ellos? La mayoría fueron asesinados, y lo que estamos viendo hoy en día con los compañeros que se han acogido a la paz, los 280 y algo de firmantes de la paz asesinados, y los líderes y lideresas que cada día van en aumento. Es a eso a lo que yo quería referirme, y sobre todo a la parte histórica, por favor.
Compañera Alba Teresa. Me da la palabra, me cede la palabra. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es María Esperanza Ramírez. Yo soy campesina. Soy desplazada internamente en Colombia, pero también desplazada transfronterizamente. Hoy más que nunca quedo convencida de mi tesis. Les voy a decir por qué. En Colombia aprendimos las mujeres campesinas a ejercer el derecho empírico. Yo soy abogada empírica. Soy abogada empírica. Mira, para mí no hay mayor violencia que el desconocimiento y la falta de información. Yo creía que mis derechos en el pueblo era ordeñar las vacas, recoger los huevos, echarle la comida a los cerdos, conseguir marido y tener muchísimos hijitos. Yo pensaba que eso eran mis derechos. Me pregunto hoy, María Esperanza Ramírez, ¿era necesario tener que vivir la guerra en la piel? ¿O casi que cumplir medio siglo de mi vida para conocerme sujetamente política de derechos y de deberes? Pues no es justo. Hoy más que nunca me queda plenamente convencida que tenemos que seguir el derecho empírico para la reparación por vía judicial. ¿Cuántos de los de aquí vamos por ese camino? Levantemos la mano. La reparación por vía judicial, por acción y por omisión de los distintos turnos de gobierno en Colombia. Dígame, por favor. Hemos caminado por la justicia, por la vía de entre comillas, reparación por vía administrativa, que nada más ni nada menos que es un asistencialismo para que perdamos el horizonte de la verdad, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las herramientas jurídicas que aún todavía nos quedan en nuestro país? Claro, están aquí, la hemos guardado, la tenemos como un tesorito guardada allí donde trabajo como trabajadora del hogar. Y aquí en ese lugar... Medio minuto. ¿Me queda medio minuto? Vale, entonces no me puedo salir del contexto. Tenemos que utilizar las herramientas jurídicas. Tenemos que seguir por el derecho empírico. Tenemos que ir a la CPI con ese título de defensoras de derechos humanos y abogadas empíricas. Hoy en día Colombia, un estado de cosas inconstitucional, fue fruto de las mujeres campesinas, la mayoría de los hombres también desplazados, pero es que aquí no elegimos ser desplazadas y viular de la noche a la mañana, ¿o sí? Entonces, me parece que tenemos que utilizar las herramientas jurídicas, seguir recordando la Constitución política, que hay unas partes muy importantes para nosotras, pelear la reparación por vía judicial, por acción y por omisión. No se nos puede olvidar. Muchas gracias. Interpretar a la Teresa que ayer se dijo. Sí, pero bueno, de pronto es bastante difícil hacer un balance, un debate más objetivo sobre el proceso de paz si no tenemos en cuenta las condiciones tanto nacionales como internacionales de crear el proceso, comparado con otros. Ya un compañero decía por ahí, no se cuenta que nosotros hicimos el proceso de paz en el siglo pasado con organizaciones guerrilleras después del acuerdo con la guerrilla liberal, ¿cierto? Hay por lo menos 20 procesos de paz que se han firmado acuerdos y todos han sido nacionales. Y después de los procesos de paz han matado a los mejores líderes revolucionarios de Colombia. Eso es una parte. Lo otro, es difícil el debate también porque tenemos la imposibilidad hoy en día de que los compañeros del Partido Comunista participen. Cuando la Unión Patriótica fue un acuerdo que tuvo dos cosas importantes.
Una, que el acuerdo quedó a medias, pero se pudo potenciar la misma patriota. Y a pesar de que quedó una parte de la guerrilla que se fortaleció después, siguió, se pudieron sacar algunos casos, pero la Unión Patriótica se supo orientar y se supo manejar, supo trabajar en el campo abierto y se logró poner de acuerdo con muchos gobiernos de Europa. Y nos recibieron refugiados de la Unión Patriótica. 20 segundos. Unos años otros que nos tocó llegar aquí heridos, pero bueno. Pero nos recibieron en los países nórdicos, en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos. Hoy no reciben un compañero del Partido Comunista de Refugiados. Ni en Noruega, que ayudó al acuerdo. En tercer lugar, el acuerdo fue en gran parte bien manejado y nos alegramos de él por los Estados Unidos y Noruega. ¿Qué buscaban ante todo? Calmar allí y tranquilizar un poco la situación, ¿cierto? Para echarle la culpa a las FARC de que que manejaban los carteles de narcotráfico, pero para posicionar sus corporaciones, tanto económicas, financieras como militares, y por así hemos hecho algunos ensayos. Yo hace 3 años que estoy llego a Colombia más seguido, balanceando eso, y hemos hecho 2 encuentros en la frontera con Ecuador y en la frontera con Venezuela, con participación de algunos veteranos, compañeros revolucionarios de diferentes grupos de América Latina, y con participación de los compañeros comunes y delegados de los compañeros que han realizado en el Nuevo Mundo. Es generado que ya se está haciendo algo. Entonces, digo, tener en cuenta esos tópicos para poder hacer un debate y orientarnos cómo está la situación en Colombia. Porque la mitad de los que firmaron el acuerdo o que estaban en la guerrilla de la FARC se regresaron y están de nuevo en guerrillados. Tiene la palabra la compañera Teresa. Lleva 1 minuto más. Es la última intervención porque ya llevamos 15. Creo que. Ay, perdón, me faltó Jairo. Como comenzamos con mujeres, seguimos con Jairo, terminamos con Jairo. Vale. Gracias por los aportes, Diego. Creo que son fundamentales todos los aportes que hoy nos han brindado. Sobre todo, volver a poner sobre la mesa los derechos de las víctimas en el exterior. Y yo creo que es fundamental porque es de los primeros aportes que tomamos en la firma del acuerdo de paz. Pero es cierto que muchas veces, como hemos explicado estos días, con tantas acciones que desarrollamos en cuestión de movilización para incidencia política, creo que este es un aporte fundamental. Es cierto que cuando hicimos el acto en La Haya, pedimos a la fiscal reunirnos con ella para que ella pudiera interceder. Y en ese momento, políticamente, la fiscal no nos atendió. ¿Por qué? Porque ya había tenido la llamada del gobierno de Estados Unidos. Pero sí es una puerta, como él lo explicaba, de generar demandas a nivel internacional, en lo cual tenemos que estudiar la justicia también a nivel nacional para saber en qué medida podemos pasar a la Corte Penal Internacional, porque muchas veces lo podemos hacer en tanto que no hayamos agotado todo a nivel nacional. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, si vamos hacia allá, pensemos en las acciones también, agotemos esa justicia para tocar los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, pero también con otro enfoque, desde las mujeres, desde las orientaciones sexuales, porque como estuve aquel día reunida con la relatora especial de defensoras y defensores de derechos humanos, ella me decía, es que yo no soy la única, ni el único mecanismo de Naciones Unidas, hay otros mecanismos de Naciones Unidas. Exploremos y toquémoslo, porque eso va a hacer que tengamos más incidencia política en cada uno de estos mecanismos. Jairo, me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones por tu genial exposición que has hecho. Solo una cosa, es decir, cuando hacemos referencia al proceso de paz en Colombia, traemos a colación, bueno, lo de Irlanda y entonces creo que hay un error conceptual porque el origen del conflicto colombiano, lo que explicaba aquí el compañero,
es la codicia feroz que tiene la oligarquía colombiana por apropiarse de las tierras, y el paramilitarismo no es una estrategia contra eso, gente. El paramilitarismo es una empresa de apoderamiento y de enriquecimiento rápido de la tierra. Lo acaba de confesar Mancuso. O sea, el emprendimiento es ir a punta pistola y comprar hectáreas a 20.000 pesos. Entonces, el problema del postconflicto, claro, es que hay gente que ha comprado muchas hectáreas a 20.000 pesos, y entonces se han inventado la figura de los segundos compradores y no sé cuánto y no sé qué otra historia, etcétera. O sea, lo del postconflicto es ahí donde está el verdadero conflicto. Es usted que ha comprado un montón de tierras a 20.000 pesos, usted las tiene que devolver. Y ahí por eso es la terrible reacción que hay contra los reclamantes de tierra y la gente que está defendiendo la tierra en los territorios. Entonces, creo que hay que poner ahí el ojo y la atención de que si eso no queda claro, que el paramilitarismo es un proyecto económico, un proyecto contra insurgente, pues no haremos un análisis objetivo. Entonces, vamos a escuchar el saludo del PIB. ¿Señora? Entonces, arrancamos con la... Sí, tiene mucha prisa, por eso nos toca suspender la... No, muchas gracias por sus aportes, especialmente la compañera que yo parto de esa idea que ella ha expresado. Precisamente el derecho, desde este lado, es un ejercicio de la gente, más que de los abogados. Mire, los mejores litigantes en el sistema interamericano de derechos humanos no son los abogados, son los defensores de derechos humanos. Entonces me parece muy válida esa apreciación, porque el mundo de los derechos humanos sí se ha vuelto un mundo de abogados, y yo creo que eso es negativo para el ejercicio de la acción política, jurídica, yo estoy de acuerdo con la reflexión que propones, y créeme que sobre el papel de las FARC en todo esto, y sí han habido errores, yo creo que ellos lo han asumido autocríticamente, pero también, mire, ustedes han podido hacer un balance o sea, encontrarse en el sistema, encontrarse un acuerdo de paz para un insurgente, esto es inédito. O sea, mire, en la historia hasta este momento, lo que yo conozco, no ha habido ninguna guerrilla que haya asumido su responsabilidad por hechos graves en el marco del conflicto. ¿Sí? Y ténganlo presente, sobre todo ustedes, que la mayoría son víctimas de la intención de la guerrilla de las FARC es asumir su responsabilidad de la ética del guerrillero, no abandonando el principio de la rebelión como principio central de la lucha política, digamos, en un país inmensamente injusto, sino por el contrario, del mismo ejercicio del derecho a la rebelión, ejercer éticamente un reconocimiento de cosas que no debieron ocurrir. Yo no soy ni guerrillero ni soy de comunes, de hecho milito en otro partido, pero soy asesor jurídico, y esa es la enseñanza que me han dejado muchos excombatientes en los territorios, que están, mire, al final en los territorios están quedando los excombatientes, ¿sí? Y los están asesinando, pero al final ellos siguen yendo a los actos más de 288 actos de reconocimiento de verdad y responsabilidad en la Comisión de la Verdad han hecho en estos últimos 3 años los excombatientes de las FARC. Va a preguntar las fuerzas militares cuántos ha hecho, ¿sí? Entonces, pero válida la reflexión realizada, y me parece que en eso hay que seguir avanzando más y seguir profundizando más. Sobre los PEDES, mire, yo creo que en ese momento no hay garantías, pero uno no le puede decir a la gente, pues no haga nada porque no hay garantías, ¿no? Sobre todo de cara a este proceso que viene, porque viene el proceso de elección de las curules de víctimas, ¿no? Y va a ser muy importante. Yo creo que hay que trabajar mucho por impulsar el acompañamiento territorial internacional en esas regiones donde se van a elegir. Y si ustedes pueden trabajar en esa vía, me parecería, con los partidos, ¿no? Con las alianzas, hay que pararle muchas bolas, porque son, así como la elección popular de alcaldes fue una consecuencia de los diálogos de la Uribe, que la elección
víctimas en los territorios es una consecuencia positiva del acuerdo de paz y efectivamente tenemos que ser vigilantes para que eso no se lo apropien las mafias locales. Y en eso ustedes pueden jugar un papel muy importante con veedurías de acompañamiento, apoyo internacional. Prioricemos, ¿no? Pueden ser los 16 PDs. Sobre el litigio que promueve la compañera del estado de cosas, sí, yo precisamente tengo que proponerles eso, lo que tú mencionabas, me parece muy importante lo que han mencionado, porque precisamente yo lo que iba a proponerles, les digo, nosotros ya tenemos 2 importantes acciones en la Corte Constitucional que está debatiendo el tema del acuerdo. Yo inclusive iría más allá, yo no creo que haya solo un estado de cosas inconstitucionales, yo creo que hay una omisión y acción del Estado sistemático en cumplimiento del acuerdo de paz, que me parece que jurídicamente puede ser una categoría inclusive más fuerte, se lo hemos dicho a la Corte, más fuerte. Estamos liderando ese litigio, ahí está ayudando el doctor Eduardo Montealegre, varias personas, porque creemos que la opinión de la Corte sobre el acuerdo va a ser importante para definir algunos temas cruciales que sí necesitamos que se implementen. Entre ellos, lo que les vengo a proponer acá es el tema de la visibilización de los derechos de las víctimas en el exterior, que es un asunto que ojalá, y por eso reitero mi idea, ustedes podamos pensar, en eso podamos ayudar. Ustedes tienen aquí juristas también, inclusive juristas exiliados, gente, o desde el mismo derecho empírico, ¿no? Podemos pensar en algunas acciones que logren visibilizar en este debate que está haciendo la Corte Constitucional sobre el tema de los migrantes, los exiliados. Hay que exigir que se implemente una política de reparación efectiva, y yo creería también que lo que vengo a proponerles es que la Comisión de la Verdad debe hablar con los gobiernos. O sea, el hecho de que el acuerdo de paz se haya firmado no significa que haya paz en Colombia. Sí, me parece que esa idea, que mejor que la Comisión de la Verdad haciéndolo, y la Comisión tiene ese mandato para hacerlo. O sea, que es un mandato sobre la no repetición. Yo creería que hay, desde el punto de vista legal, hay esa posibilidad. Luego, el Tribunal Permanente de los Pueblos, claro, me parece que eso debe ser un insumo para el informe y sus conclusiones para el informe de la Comisión de la Verdad. Lo que tenemos que reflexionar entre todas y todos es qué hacer para que el informe no termine siendo un buen cúmulo de papeles. ¿Qué hacer? ¿No? Y ojalá las conclusiones del Tribunal Permanente de los Pueblos puedan quedar ahí, ¿no? Pero eso es una reflexión que tenemos también, que yo no la voy a hacer acá por problemas de tiempo, pero aquí hay un serio problema sobre la visibilización del trabajo que ustedes están haciendo. No, yo solamente estoy plenamente convencido de que ustedes están haciendo un muy buen trabajo del foro, pero mi invitación es no se queden con la presentación del informe. Lo presentamos felices. Ojo que la cosa solamente inicia, ¿sí? Y no se queden en la presentación del informe, porque tenemos que exigir que la JEP abra una línea de investigación sobre ese tema, ¿sí? Hay patrones, hay sistematicidad, por lo que pude leer en el informe que ustedes relatan y las intervenciones que escucho, que yo creo que es importante develar también responsabilidades. No solo responsabilidades de las FARC, que efectivamente las FARC tendrán que asumirlo, sino del Estado. Y es ahí donde yo creo que, ojo, no nos quedemos solo con el informe, esa es mi reflexión, o podré ser un poco impertinente con ustedes, pero me parece que ese es mi llamado. Y tercero, sobre el litigio estratégico de los mecanismos que todos han hecho referencia. Mire, a mí me parece que nosotros estamos trabajando 2 litigios estratégicos, uno en Ginebra y otro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ojalá podamos trabajarlo con ustedes. Y yo creo que se ha abierto, por el contrario, un escenario de trabajos en la CPI, ¿no? Yo creo que si van a hacer una movilización en Ginebra, es bueno reunirse con la CPI, ¿cierto? Manifestar las preocupaciones, porque yo creo que esto hay que también ponerle el litigio estratégico, pero obviamente movilización al asunto, y la CPI sí va a seguir y sigue jugando un papel fundamental en esto. Va a venir la JEP acá a estos territorios, 27 y 29 hay un acto en Madrid muy interesante, vale la pena que haya una delegación del foro de víctimas en ese escenario, y ojalá pueda haber una participación contundente alrededor de la necesidad de abrir, de abrir en los casos que tendrá que esclarecer la JEP, elementos para poder esclarecer responsabilidades y hacer un proceso
de rendición de cuentas, que es al final lo que todos nos interesa por parte del establecimiento, y la JEP va a jugar un papel importante. La CFI le ha declarado esa responsabilidad a la jurisdicción, y yo creo que va a ser muy importante. Y yo creo que al final la apuesta de litigio estratégico, que es lo que nosotros estamos trabajando, puede ser conjunta con organizaciones de víctimas, puede ser conjunta. Yo creo que hay la posibilidad, por la experiencia de ustedes, de hacer cosas, y temerariamente me atrevería a decir que podríamos hacer una senda de generar acciones jurídicas extraterritoriales para exigirle al Estado que cumpla, ¿cierto? En el Consejo de Derechos Humanos, y podemos pensar en el Consejo de Derechos Humanos, en el Comité de Derechos Humanos, podemos pensar, yo sé que aquí hay varios juristas que están trabajando históricamente estos temas, que podríamos profundizar en un escenario sí difícil, frágil, pero lo que menos podemos es quedarnos quietos, lo que menos podemos es dejar de luchar, porque ese es el papel que pues tenemos en este momento histórico. Y claro, todo mi respeto y mi reconocimiento y visibilización al trabajo que ustedes están realizando como foro, y creo que por ahí es el camino, ¿no? Y felicitarlos por este encuentro, las reflexiones que han surgido de acá, creo que son importantes. Yo he escuchado varias de ellas y créanme que he tomado nota de cada una de las cosas que ustedes han dicho. Vamos a clausurar luego, o sea que estamos enseguida, no nos vamos a salir de aquí ya. De todas maneras, agradecemos al compañero Martínez, a los compañeros la participación. Les recordamos que dentro de las tareas del Foro Internacional de Víctimas está la de organizar la conferencia de estados receptores, en los cuales vamos a plantear toda esta serie de problemas también, que es otra iniciativa que debe salir a flote. E insistir en la necesidad de la coordinación entre las organizaciones sociales, y las organizaciones populares y las organizaciones de derechos en Colombia, y las organizaciones de víctimas en el exterior. Entonces, si ya estamos en disponibilidad, una de las organizaciones que nos ha acompañado en 5 de los 6 foros ha sido el Partido de la Izquierda Europea. Eso ha sido una organización solidaria, permanente, muy seria en el cumplimiento de lo que se compromete, y desafortunadamente esta vez no fue posible que estuvieran presentes, pero ellos han enviado el saludo que se escuchará a continuación. Sí. Bueno, compañeros, compañeras, antes de presentar el saludo por parte del Partido de la Izquierda Europea, por mi parte, quiero mandar un saludo para este seminario. Antes de eso, quisiera darles mis más sinceros agradecimientos a todos y a todas por estar aquí en este fin de semana. Creo que ha sido un fin de semana muy productivo, en el que hemos podido conectar muchas sinergias, hemos podido establecer varias pautas de trabajo de aquí en adelante. Esto no es una despedida, solamente eran unas palabras que quería decir. O como ha mencionado Nepo, el Partido de la Izquierda Europea siempre ha estado con nosotros, apoyando y acompañando los seminarios de pensamiento crítico que hemos organizado desde su primera edición en Alicante. Y por supuesto siempre hemos tenido su acompañamiento, ya sea enviando algún delegado, que en esta ocasión la compañera Marta Martín, quien en ocasiones anteriores ya nos había acompañado en un seminario en Alicante, por cuestiones de trabajo no ha podido acompañarnos el día de hoy. Ella vive en Valencia, ella también es militante, además de ser del Partido de la Izquierda Europea. Aquí en España es responsable de las relaciones entre América Latina con el Partido Comunista de España. Así que ellos, a pesar de no haber podido hacer la intervención ni de forma presencial ni de forma virtual debido a los problemas de conexión de internet que estamos teniendo, nos han enviado un saludo, y este es el mensaje que nos
envían a todos y a todas en este seminario. Hola, estimados camaradas, compañeros y compañeras, soy Marta Martín, soy miembro del grupo de trabajo de América Latina y del Caribe del Partido de la Izquierda Europea y bueno, pues por estas cuestiones técnicas no he podido intervenir en directo ni he podido saludaros directamente, pero como ya he hablado antes son cosas del directo y no pasa nada, nos podemos comunicar a través de aquí. Os quiero mandar un saludo para este seminario crítico, un saludo desde el Partido de la Izquierda Europea, reiterar todo nuestro apoyo a toda la lucha que estáis llevando y además a cuestiones como la de este propio seminario, que es tan importante, y es tan importante sobre todo de cara a todo el proceso que está viviendo ahora mismo Colombia con sus paros nacionales, de cara a estas elecciones, de cara a que Colombia recupere de nuevo la democracia secuestrada en esta ocasión por Iván Duque siguiendo esa agenda uribista. Sois vosotros y vosotras además los que vivís en vuestras propias carnes los asesinatos y la represión diaria de este gobierno, así que contáis con todo nuestro apoyo para conseguir, como he dicho antes, recuperar la democracia en Colombia, que además vosotros y vosotras tenéis siempre, y lo habéis tenido siempre muy claro, que solo hay un camino y que es el camino de la reconciliación y el camino de la paz. Así que todo el apoyo desde el Partido de la Izquierda Europea y toda la fuerza, además, que podamos llevar también al Parlamento Europeo. Un saludo y muchísimas gracias.